Ya. Bueno, Santi, para hacer una revisión un poco de todo, he hecho un documento, ¿no? Un poco indicativo o intuitivo, ¿no? De todo el tema de lo que vamos a analizar en este caso. Ya. Comenzando, ¿no? Por el tema de tu tesis. Bueno, no la tengo aquí a mano, no sé si igual pero me la pases por WhatsApp para descargarla rapidito, ¿no? No seas malito. Pero vamos a enfocarnos justamente, ¿no? En la parte metodológica, en la parte de procesamiento, ¿no? Como tal en tu tesis. Ahora, en función al tema de la detección, ¿no? Es mediante, hay varios métodos, pero en este caso siempre se determina, ¿no? Mediante el cálculo del NDVI, que es el índice de vegetación, o el índice también de agua, ¿no? Que se calcula mediante los software de teledetección. En este caso se determina, ¿no? El land cover o el uso land cover, que es el uso de suelo. Generalmente para determinar, en este caso, ¿no? El uso de suelo generalmente en una cuenca, en un área de estudio específica, en una zona de investigación como tal. Y aquí, pues, y lo que la tenemos más a mano, ya podemos ver el título, que tenemos un análisis de cambios de suelo en la cuenca del río Cañar, pero el que nos interesa acá son los objetivos, ¿no? En este caso, evaluar los cambios del uso de suelo empleando varias fuentes de imágenes satelitales de la cuenca del río Cañar. Como base principal, ¿no? Vamos a evaluar el cambio de uso de suelo empleando varias fuentes de imágenes satelitales. En sí, en función a esto, ¿no? Ahora los específicos que varían, ¿no? En función al principal, que es procesar imágenes satelitales Landsat y Sentinel para la cuenca río Cañar en función de disponibilidad de datos. Efectuar la clasificación supervisada de las imágenes satelitales para obtener el LUL, como te mencionaba, ¿no? El uso de suelo, en este caso no en español. Y analizar la precisión de resultados post procesamiento y compararlos con los resultados. En este caso, ¿no? Una vez obteniendo nuestros datos, en función a la metodología como tal, hacemos una comparativa. Ahora, aquí, como decimos, ¿no? Esto es en función a la disponibilidad de datos. Y en este caso, bueno, no está tan especificado aquí, pero en la investigación, ¿no? Vemos las clasificaciones que se dan en función a la regresión del tiempo, como dice aquí, en varias fuentes de imágenes satelitales. Ahora, como tal, las fuentes, ¿no? En este caso, el procesamiento de la tesis de la cuenca Río Cañar, fueron tres bases para la obtención de datos, ¿no? Ahora, estas bases de obtención de datos, ¿no? Utilizamos tres. Como aquí no tenemos un esquema metodológico, nosotros determinamos, ¿no? Como primer paso la adquisición de datos, que es la descarga de imágenes satelitales. Nosotros trabajamos con tres esquemas o base de datos, ¿no? Ya la conocida y como está delimitada, ¿no? Utilizamos Landsat de la misión Landsat 8 de la USG de Estados Unidos, el Sentinel-2 de la misión europea, el Copernicus, y el ESA, que es la encargada de determinar la clasificación de uso de suelo llamada Land Cover o use Land Cover, como tenemos entendido. Entonces nosotros mediante estos tres bases de datos, bueno, en este caso organizaciones gubernamentales, ¿no? De cada país, ejemplo, Nación Europea y Americana, y en este caso está acá la europea, que justamente determina el uso de suelo en función a años, ¿no? Entonces nosotros vamos a descargar. Ahora, en este caso, ¿no? Que ya lo tengo aquí, poco ya analizado, pero vamos a abrir los links como tal para ir viendo, ¿no? El tema. Ahora, como tal, ¿no? Ejemplo aquí, bueno, aquí ya tengo un proceso hecho, pero vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos el USGS, que es de la NASA, ¿no? Para la misión, en este caso el Landsat, que es la que nos interesa. En este caso, ¿no? Nosotros para determinar la zona de estudio que queremos analizar, ¿no? Descargamos en función, podemos descargarlo en función a un área determinada, podemos determinarlo, ¿no? Mediante un área, mediante clics, determinamos un área, podemos usar un KML, podemos usar un Shapefile, pero siempre recomiendo utilizar mejor en función a tu zona de investigación, ¿no? Que tú mismo lo determines, porque a veces por medio de los shapes o los KML o KMZ, a veces la información no se encuentra como tal o no te puede cargar como tal la fuente, ¿ya? Entonces siempre ¿cómo se llama?
te recomiendo, ¿no? Hacerla justamente así. Ahora, otro dato a tomar en cuenta, de hecho, ayer que estaba también sociabilizando un tema similar, pero en la cuenca de Río Puerto Viejo, siempre me preguntan que por qué yo no solamente ingreso un shade, en este caso, o solamente la zona de estudio. Generalmente cuando estamos nosotros determinando, ¿no?, el tema de la teledetección, siempre es importante resaltar o tomar un poco el área más grande. Primero porque generalmente las imágenes satelitales, en este caso de Landsat, son mucho más grandes. Entonces, ejemplo, tú ya defines esta área. No puedes decirle que te coja menos, más, no se puede. Ya, como primera instancia. Como segunda instancia, también siempre uno trata, ¿no?, en la zona de investigación, tomar un poco más de área. ¿Por qué? Porque al momento, ¿no?, nosotros de trasladarlo a un archivo DM como tal, en este caso, ¿no?, puede que el recorte de un DM, como es escalado, ¿no?, puede que no lo tengamos completo. Ejemplo, vamos a ver esta imagen aquí en el SNAT. Ejemplo, a veces los DM, en este caso esta es una imagen RGB, como tal sí puede que cargue, pero ejemplo nosotros nos damos cuenta aquí, justamente está en un recorte. Ahora, si nosotros como tal ponemos una figura, en este caso en el software, de hecho eso pasa en la base de datos ¿cómo se llama?, de ortofotos, en este caso del geoportal de, ¿cómo se llama?, de Ecuador. Ya, a veces si tú recortas en función de un límite de cuencas, no te sale información alrededor, y a veces lo que va a pasar es que no vas a tener la información de los bordes, y a veces como va en forma de tijera, ¿no? Entonces esa información a veces te hace falta, entonces se te complica al momento tú de integrar los datos que quieras determinar, ¿no? En este caso. Ahora sí, entonces esas son como recomendaciones, son a veces preguntas cliché que los ingenieros saben tomar en cuenta, ¿no? Ahora, una vez teniendo esto, ¿no? Nosotros vamos a la base de datos. Esto de aquí, no sé, bueno, al final te sirva o no sé si ya lo sabes, pero igual estoy haciendo la retroalimentación. Nosotros aquí, una vez ya determinando el área, nosotros podemos definir también en función a fechas. ¿Qué fechas de interés o sea, la fecha de interés, ¿no? Las que nos puede interesar, ¿no? En función a los años. Ahora, actualmente se actualizó, ¿no? Ya hay misión Landsat 8.9, entonces ya no podemos obtener años dependiendo de la información que esté almacenada, ¿no? Se va renovando y recordemos que esto es en base a información gratis. Entonces, por lo general, no hay muchos datos, o los datos también que nosotros vamos a tener son bastante difuminados por el tema atmosférico, ¿ya? Entonces, ejemplo, aquí nosotros también podemos determinar, ¿no?, un rango de cobertura en las nubes. Entonces, generalmente, si lo ponemos al que no haya un rango bastante de nubes, generalmente no nos va a cargar ningún archivo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un porcentaje de nubes. Ejemplo, te puedo sacar un ejemplo acá. Ya, ahora, en este caso, ¿no? Sigamos con el ejemplo. Nos vamos a Dataset. En Dataset, ¿no? Nos vamos al satélite que nos interesa, en este caso Landsat. Y tenemos, ¿no?, dos niveles. Este es el nivel antiguo, ¿no?, de la colección 2 del level 1. Pero actualmente se trabaja con el level 2. O podemos trabajar con ambos. En esto de aquí también es en función, ¿no?, a cuestión de la base de datos que tengas. Por ejemplo, el Sentinel también tiene opción, ¿no?, de la misión europea, tiene base A y base B, en función a, como te vale la redundancia, ¿no?, dependiendo de la calidad de información que tú vayas a determinar. Ahora, ya nosotros eligiendo una, disculpa, digamos la misión 2, Landsat 8.9, nosotros ya nos vamos aquí a resultados. Ya. Aquí esperamos para el tema de carga de datos. Ahora, si te puedes dar cuenta, ¿no? Ejemplo, voy a querer que me cargue esta imagen. En este caso, aquí te da la información. Ahora, si yo la quiero visualizar, ¿no? Ejemplo, primero veo dónde está ubicada. En este caso acá. Ahora, yo necesitaría, si yo trabajara con toda esta área de aquí, necesitaría también una imagen de acá y acá para hacer un mosaico. En este caso, ¿no? Pero nosotros podemos visualizar, ¿no? Que nos visualice el tema aquí, ¿no? Entonces, ya visualizando, damos cuenta, ¿no?, que generalmente otra de las preguntas cliché o preguntas que te pueden hacer, ¿no?, en función de la metodología, la misión de Landsat trabaja con píxeles de 30 metros por 30 metros, ¿ya? Eso también es o sea, es pregunta, dicen por ahí, pregunta capciosa, ¿no? Trabaja con 30 por 30, entonces puedas verte, ¿no?, que la calidad a veces no es muy buena. Entonces, al momento también de definir nuestras clasificaciones, también nosotros podemos fallar, ¿no? O puede que el tema cambie
Por eso generalmente se hace el análisis y estamos haciendo un análisis con Landsat y con Sentinel porque generalmente a veces Sentinel suele trabajar mucho mejor. Entonces, como instancia, ¿no? Nosotros descargamos en función a nuestra área de interés y descargamos nuestra imagen satelital. Ahora, ¿qué es lo que vamos a determinar aquí, no? Al momento de nosotros descargar, se nos va a habilitar, ¿no? La opción de productos que queremos, ¿no? En este caso hay un sinnúmero de productos. Primero tenemos las bandas, en este caso, que están enumeradas del 1 al 7. En este caso tenemos la banda, ¿no? De aerosol y tenemos otras bandas TIFF, ENMI, WA, RAF y demás. Todas estas bandas generalmente son para definir características, ¿no? De suelo, de atmósfera, de radiación, etcétera, etcétera. Ahora, generalmente para trabajar, ¿no? Con la teledetección con ENVI, que es el software en este caso mucho más principal para teledetección y clasificación, ¿no? De land cover, generalmente, ¿no? Nosotros utilizamos justamente toda la base de datos. Entonces vamos a necesitar descargar todos estos datos, que más o menos aproximado de 1 a 2 gigas se descargan este tipo de datos. Una vez nosotros le damos a descargar, se nos va a descargar un archivo RAR comprimido, ¿no? En este caso, vamos a visualizar por aquí. Déjame bajar un poco. Ejemplo, aquí tenemos Santi. Ejemplo, aquí tenemos uno de una imagen satelital, ¿no? Que tenemos aquí. Son archivos sumamente pesados. Ya. Tenemos este de aquí, el 2 ya, que es la imagen que estamos trabajando. Aquí tenemos, ¿no? Cada una de las características. Tenemos también, también tenemos el DEN, ¿no? Generalmente que utilizamos para trabajar para la delimitación de las cuencas hidrográficas. Asimismo tenemos el archivo, ¿no? El primero también, justamente, ¿no? También determina cada una de las imágenes como tal. También tienen su peso, tienen su situación todas estas imágenes satelitales y con eso vamos a trabajar. Para generalmente el ENVI se ingresa el archivo MTDL, ¿no? Para, en función a este, trabajar. Generalmente para los software como ArcGIS, QGIS o el SNAT, también puedes ingresar solamente la imagen RGB, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Una vez definiendo, ¿no? En este caso, ejemplo, en el ENVI, tú defines aquí, justamente al momento de abrir, con qué satélite vas a abrir la imagen, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos Landsat y GeoTIFF para la metadata. Sentinel, en este caso, si trabajamos con Sentinel 2, entonces así, ¿no? Para el tratamiento de imágenes. Ahora sí, nos vamos a ir a la otra misión, en este caso, donde se obtuvo la data, ¿no? Como aquí tenemos ¿cómo se llama? El Copernicus. Asimismo, ¿no? La base de datos. Para ambas hay que registrarse, porque si no, no podemos ni variar, ni analizar, ni descargar archivos en este caso. Tanto para el USG, tanto como para el Landsat, se necesita, ¿no? Trabajar con esta data. Ahora, otro dato importante, ¿no? A destacar es que también todas estas imágenes satelitales van variando en meses, van variando en años. A veces, ejemplo, no encuentras las mismas ortofotos, no tienes las mismas ortofotos, entonces hay que estar un poco, ¿no? Al tanto también de eso. Asimismo, ¿no? Como la sección de Landsat, aquí Sentinel también tiene dos secciones, la S2A y la S2B. Entonces, en función a lo que nosotros queramos y vamos analizando, vamos eligiendo. Aquí el tipo de producto, generalmente también hay diferentes tipos, pero en general más por la calidad, el 2A o el 2AP. Vamos a ver el 2A. Ya. Entonces nosotros buscamos. Bueno, puse el área de interés. Ya, ahora sí. Nosotros elegimos nuestra área de interés. En este caso, ahora sí le vamos a dar buscar, porque no está buscando nada, ¿no? Esperamos. Y aquí ya nos puede ir cargando. Por ejemplo, aquí como de ejemplo, ¿no? Nos marca las áreas, en este caso, nuestra área de estudio estaba, ¿no? En este ámbito, y aquí nos salen las imágenes referentes. Asimismo, tú también puedes visualizar o enmarcar dónde está el área de la imagen.
Ahora, aquí también es importante, como en todo el tema de teledetección, ¿no? Generalmente te puedes dar cuenta, ¿no? Que hay nubosidad, ya, hay nubosidad, entonces hay que estar revisando. Esto aquí también es estar revisando, 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 y en función a eso, ¿no? Descargar la metadata de este archivo, en este caso, ¿no? Asimismo, se descarga archivos RGB, archivos DMT, TIFF, para el tratamiento de la información. Igual esto lo estamos haciendo como un repaso de ejemplo, ya. Ahora, la otra base de datos, ya teniendo en cuenta las dos primeras, ¿no? Que son para las imágenes satelitales, para el tema de la detección como tal, eh, vamos a la parte, ¿no? De la tercera base de datos. En esta tercera base de datos, ¿no? Vamos a tener algo muy interesante. El ESA es la organización encargada, como lo mencionaba anteriormente, de determinar la clasificación de uso de suelo llamada land cover o uso land cover. Entonces, ellos están constantemente en el estudio, ¿no? Del NDVI, del índice de vegetación a nivel mundial. Y ellos tienen una base de datos, en este caso tienen un OpenHub también, el cual les permite, ¿no? Hacer un estudio en función a tiempos para ver, ejemplo, temas de nubosidad atmosférica, uso del suelo, las curvas de NDVI, ya. Pero esto es en ámbitos mucho más allá, ¿no? Ahorita vamos a entrar al OpenMat de este producto. Espérate un momento. Aquí lo tenemos, ¿no? En este caso, vamos acá a Ecuador. Como podrás ver, el color es característico, ¿no? Ya. El color es característico en función así como lo tenemos en tu tesis. Ahora, aquí es algo muy interesante, ¿no? El ESA provee una regresión de tiempo. Ellos tienen una base de datos analizando, ¿no? Desde el año 92 al año 2020. Ahora, como la investigación propusimos, ¿no? Analizar ciertos años en función a esta base de datos. No lo hacemos progresivamente porque es una clasificación demasiado alta y hay que analizar bastante. La hicimos en función a ciertos años, ¿no? Si mal no recuerdo, cada 6 años tuvimos, ¿no? Para nosotros descargar la información y ver, ejemplo, si nos vamos al 92, vemos que Puerto Viejo, ¿no? En la zona, ¿no? Como podemos ver, la clasificación que nos da aquí el ESA es áreas urbanas, ¿ya? Ahora, en el 92, ¿no? Hay un área urbana pequeña. Ahora, si nos vamos al 2006, ejemplo, ya vemos un área mucho más extendida. Entonces, si ya nos vamos a años posteriores, 2015, ya vemos un área mucho más grande. Y el año 2022, perdón, 2020, que es la última que tiene aquí, ya podemos comparar que el crecimiento urbano ha sido bastante mayor, ¿no? Ha sido bastante mayor. Ahora, esto de aquí también, el tema de la detección, ¿no? Funciona en diferentes características. Ejemplo, nosotros podemos determinar la teledetección en función al software ENVI, en función al software SNAP, que también es de LESA, donde nosotros podemos ver metadata, ¿no? Para la clasificación de las imágenes. Podemos utilizar el ArcGIS también para reclasificar las imágenes, hacer el Aquary System, que es el tema de la precisión. Podemos usar QGIS. Para preferencias, ¿no? El ingeniero Giler utiliza el QGIS, pero podemos utilizar estos programas acá. Ahora, para el procesamiento general, yo utilizo el Envy. ¿Por qué? Porque aquí tú sí puedes hacer un post-procesamiento. En los otros software también se puede hacer, pero generalmente se hace. Ahora, ¿en base a qué me baso en función de utilidad el uso de este software? Nosotros nos vamos al MAGAC, ¿no? Al protocolo metodológico para elaboración de mapas de cobertura y uso de suelo en Ecuador, ¿no? 2013-2014. En función a esta escala, ¿no? Nosotros vemos tres ámbitos, ¿no? Tenemos aquí la imagen RGB, tenemos la imagen la imagen NDVI y la imagen INWI, perdón. Ya, así mismo, ¿no? Usando la clasificación en función al software, ¿no?
y determinamos el índice de vegetación. Y ahí, en función a esto, nosotros hacemos una clasificación, que es la clasificación supervisada, que es la bajo metodología, ¿no? ¿Cuál es la diferenciación de estas metodologías? La diferenciación de estas metodologías es que nosotros determinamos en función a lo que estamos viendo, el tratamiento, ¿no? Un rollo, un área de interés, en este caso, para determinar qué le decimos al software que nos estime que esto es, ejemplo, vegetación, esto es área urbana, esto es agua, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos hacer una reclasificación, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque es la técnica como el MAGAT, ¿no? Y el Ministerio del Ambiente también utilizan la metodología para la clasificación de uso de suelo en Ecuador. Oye, Jimmy, es decir, usamos la metodología del MAGAT. Claro, exactamente. Sí, sino que ampliamos un poco más. ¿Cómo es lo que ampliamos? Volvimos a ingresar lo que ya nosotros integramos en el QGIS para obtener la clasificación esa que el ingeniero Andy siempre pide, que quiere que le hagan, que también la podemos hacer el ENVI puede hacer eso, sino que a veces por preferencia, ¿no? Y nosotros anticipándonos a que no mande volver, a que te vuelva a mandar a hacer, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, previendo un sinnúmero de situaciones, ¿no? Porque esta es la principal y esta es la que yo, más ejemplo, yo doy cursos internacionales también de esto, en una capacitadora también y también en trabajo de investigaciones ambientales que trabajamos justamente con esto. Ahora, aquí no, yéndonos un poquito más de puro texto, que al final es la metodología, ¿no? El objetivo, similar a lo que tenemos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La clasificación que usa el MAGAT. ¿Cuál es la clasificación que usa el MAGAT? Bosque, tierra agropecuaria, vegetación arbustiva, cuerpos de agua, zonas antrópicas. Dentro de estas podemos ver bosque nativo, plantación forestal, cultivo anual, cultivo semipermanente, pastizal, etcétera, ¿no? Como la que tenemos nosotros en la tesis tuya, ¿no? Entonces, todo esto va conectado, ¿no? Y todo esto se define en función a colores, ¿no? Como tal ejemplo, si nosotros revisamos ¿cómo se llama? La base de datos de ESA, ejemplo, área urbana siempre generalmente se define con color rojo. Si te das cuenta, aquí tenemos una clasificación mucho más amplia, pero eso es generalmente de la zona, ¿no? Porque generalmente tú en la costa no encuentras, ¿cómo se llama? Áreas, en este caso, ¿no? De nieves, como está aquí, ¿ya? Pero a la final lo consideras en la tabla, pero en la costa no está. O digamos, en la sierra no encuentras zonas arenosas como tal. Lo podemos analizar así. Entonces, por eso también la clasificación generalmente tú la puedes dictaminar si conoces la zona y sabes qué tipo de suelo, ¿no? Está ahí. Por eso es la clasificación supervisada. Tú puedes supervisar mediante la teledetección, mediante nuestra imagen satelital, qué tipo de uso de suelo podemos determinar en este caso. Si es bosque nativo, plantación forestal, etcétera. Igual esto lo vamos a ver un poco más adelante. Sino que esto es tomar en cuenta, ¿no? Ejemplo, acá nos dice otras tierras, infraestructura, glaciar, áreas sin cobertura, sin información, ¿no? Ejemplo, glaciar se habla como tal es en las partes volcánicas, ¿no? Las partes más altas. Entonces se considera diferentes tipos de aspectos y colores. Ejemplo, acá también para determinar la teledetección también sirve para determinar, ¿no? En este caso el tipo ¿cómo se llama? De vegetación, pero en este caso productiva. Ejemplo, si nos vamos nosotros acá en la actualización del SUYA y del Geoportal, que es interesante, el Geoportal agroecuatoriano, que nos brinda un compendio, ¿no? De información en este caso. Si nos vamos aquí, ¿no? Aquí tenemos estimaciones de cultivos anuales, arroz, eh, Epitahai, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también nos determina, ¿no? Aquí, estimación de cultivos permanentes, nos dice suelos, ¿no? Aquí también podemos determinar la fertilidad, geología, etcétera, etcétera. Zonificación agropecuaria y un sinnúmero de temas más, riesgos climáticos, etcétera. Y esto en función a esto, ¿no? Ejemplo, aquí, cobertura y uso de suelo. Mira, aquí también analiza la cobertura y uso de la tierra. Ejemplo, aquí nosotros cargamos, ¿no? Aquí demora, siempre el portal demora un poquito, ¿ya? Pero ellos también determinan, por ejemplo, aquí en función a colores y en este caso a la zona del suelo, en este caso también, ellos lo determinan. Ahora, si tú quieres ver la capa, ya, y quieres ver la leyenda, que a veces este geoportal es medio tontito, se traba. De hecho, no están habilitados, ahorita recién nos han habilitado.
Porque, ejemplo, aquí nosotros en descargar ortofotos, creo que está caído, sí está caído el sistema. Aquí descarga las ortofotos de 3x3 a nivel de Ecuador, es muy interesante. Aquí también tengo una cuenta que me demoraron 6 meses en aprobar, ¿ya? Pero como ejemplo, no, nosotros también podemos determinar el uso del suelo en el Ecuador. Y también podemos descargar esta metadata, ¿no? Por ejemplo, esta metadata también está aquí para descargar las capas, te descarga el visor con la leyenda y tú también puedes determinar. Sino que como esto es algo investigativo, nosotros lo determinamos, ¿no? Ya, ahora, como iba viendo, ¿no? Esto es algo un poco más, ¿no? Un poco de indicativo, ¿no? Por eso aquí te dice tierra agropecuaria. Y así mismo te define, ¿no? Ejemplo, mosaicos agropecuarios, cereales, ciclo corto, como lo que acabamos de ver. Ahora, aquí, ¿qué nos pide? Insumos de información, en este caso, imágenes satelitales Landsat, imágenes satelitales Rapid 8, que las podemos obtener en la web, pero en este caso casi no me gusta trabajar. O sea, hay algunas incertidumbres en estos temas, ¿no? Las incertidumbres que se generan, primero, la calidad, ejemplo, siempre se trabaja con Landsat 8, pero, ejemplo, Ecuador invierte, ¿no? Ejemplo, hay otros satélites también de la NASA mismo que de Landsat que cobran, ¿no? Esa imagen satelital te la cobran y tú pagas cierto rubro económico y te la dan con mayor calidad. Por ejemplo, la que está gratis siempre tienen este tema de distorsión, nube, y hay que hacer el postprocesamiento para determinar la radiancia, el tema de la corrección atmosférica, etcétera, demás. Que ya también es otro tema también de incertidumbre, porque ni un software generalmente te puede hacer una corrección de atmósfera porque las nubes tapan, ¿no? Y ahí no hay una correlación e información en esa zona. Y generalmente lo que usan los software es la ponderación de las áreas alrededor que están de las nubes, como para determinar qué cota es ahí o qué se define como área, ¿no? Y a veces eso es la incertidumbre que genera, entonces hay que hacer un análisis bastante más correlativo. Pero como estos son temas investigativos, justamente en las recomendaciones y en todo se va argumentando justamente eso, ¿no? El tema de que en función a esta propuesta se hizo este cierto análisis y nosotros vamos indicando las falencias, ¿no? Que tiene un poco la investigación, porque no todas las investigaciones pueden ser concretas, correctas o podemos decir que son definitivas en este aspecto. Entonces aquí, ¿no? Ejemplo, aquí Ecuador continental cubierto por 17 escenas de Landsat. Como tal aquí, ejemplo, la que descargamos nosotros, la que está aquí, ejemplo, acá está, un ejemplo, ¿no? Como estaba acá, ejemplo, aquí estamos, aquí está una, acá está la otra, así mismo como el ejemplo que te da acá, una y otra. Entonces eso, una vez teniendo esa imagen satelital, ¿no? Aquí vamos a algo interesante. Nivel de tratamiento 3A, eh, temas de las bandas, ¿no? 5 generalmente que son, dependiendo, ¿no? Suelen ser más. Y en este caso, ¿no? Sensor, que es el multispectral, que es la imagen que nosotros necesitamos, ¿no? Por ejemplo, si yo le ingreso al SWAT o aquí al ENVI, la imagen DEN no me sirve porque yo necesito la imagen RGB para el tratamiento, ¿no? En función a las bandas. Necesito color y determinar, ejemplo, ¿por qué? Porque yo tengo que hacer una supervisión, tengo que analizar las zonas. Ahora, otra recomendación, ¿no? Que se genera en estos temas de investigación, nunca, casi nunca en investigaciones se estudia un área o una cuenca tan grande. Ahora, ¿por qué? Porque generalmente nosotros trabajamos con zonas más cercanas. Primero, por el tratamiento de la imagen, ¿no? Primero porque nos viene con bastante distorsión. Ahora, esta zona de la Sierra también casi generalmente nunca está sin el tema atmosférico en la imagen. Ahora, otro tema también importante es que nosotros como hacemos una clasificación supervisada, generalmente debemos darnos cuenta, ¿no? En las zonas urbanas o en las zonas rurales, entonces generalmente no. Aquí, por ejemplo, aquí perdemos un poco calidad. Entonces, ejemplo, aquí ¿no? Nosotros tenemos que hacer un tratamiento de la información, un postprocesamiento para ir definiendo las zonas de cultivos, aguas, etcétera. Entonces, eso también es uno de los temas, ¿no? De incertidumbre que se genera en este tipo de investigaciones, ¿ya? Y generalmente no, o sea, no es recomendable determinar un área grande. Ahora, ejemplo, el MAGAC, ¿no? Como estábamos viendo, sí lo hace, pero porque ellos tienen un proceso de imágenes más precisos, ¿ya? Déjame actualizar la reunión aquí mismo, ¿no? Al mismo link. Ya.